imagínate una realidad en que la poesía estuviera ya, ¿sabes? Como disponible. Que nos encontráramos y pudiéramos hablar desde la poesía. Eso suena como muy a Platón, ¿no? Como que esas ideas están ahí en ese plano perfecto y nosotros estamos como tomándolo para nosotros. Sí. El cuerpo almacena sensaciones. Desde niño, lo que hemos almacenado que nos hace reaccionar de una manera u otra ante la vida han sido sensaciones que nos ha generado, no sé, la manera en que nos habló nuestra madre, nuestro padre en un determinado momento, y eso te va cerrando y te va poniendo rígido. Entonces, en una relación es lo mismo. Si sucede algo y no se disuelve en el momento, no se hace como esa cura de la herida que siempre es incómoda en el momento, eso se va a quedar ahí, Claro. en tu cuerpo almacenado. Entonces después vas a reaccionar desde esa información que está en el inconsciente, vas a reaccionar de manera reactiva, agresiva, lo que sea. Por eso disolver, hablar, enfrentar lo doloroso, lo incómodo. Hola, bienvenidos al podcast de esta semana. Hoy tengo el placer de conversar con Evelyn Corbea. Evelyn es actriz, artista, tarotista con más de 5 años de experiencia y tanto practicante como profesora de Buto. Evelyn nos comparte cómo el síndrome de Kundalini la llevó a un profundo viaje espiritual que la conectó con el mundo del tarot, convirtiéndolo en una herramienta de autoconocimiento y guía para ayudar a otras personas. Además, exploramos la esencia de la danza Buto y cómo esta práctica le ha permitido expresarse y conectarse consigo misma de maneras únicas y diferentes. Espero que disfruten esta conversación. No olviden suscribirse, darle like al vídeo y comentar si les ha gustado. Sean felices. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast. La mitad de hoy se llama Evelyn Corbea, a nivel de quién es ella y cómo percibe la realidad en el mundo, ¿no? Al final es una persona que vive el mundo desde una alegría, desde una ecuanimidad, desde una aceptación, que creo que puede ser ejemplo para, por lo menos lo ha sido para mí y para muchas personas. Y bueno, en el espíritu de que a través de este canal conozcamos personas que nos inviten un poco a conectar más con nosotros mismos. De ahí viene la siguiente invitada, Evelyn. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, entonces le puedes comentar un poco a las personas cómo te has vuelto la versión de Evelyn que está hoy aquí conmigo, que invita a que yo pueda decir todas estas palabras y a través de mí yo sienta que son verdaderas. Bueno, ha sido un proceso intenso, no puedo negarlo. Muchas muertes de ego, mucha entrega también como a la verdad, a la honestidad. Creo que eso es como la parte más importante en mi camino hasta este punto, y obviamente falta un montón por descubrir, por morir, estas partes que son ficticias y que no están conectadas con el amor y con la verdad. Sí, yo creo que desde siempre tuve como ese interés y ese cuestionamiento de la realidad. Como de no creer la apariencia tal cual. Igual como que mi mente sola necesitaba buscar más explicaciones, más explicaciones, más explicaciones. De hecho, recuerdo que muy niña, como con 8 años, o no sé si menos, no sé exactamente la edad, como que me di cuenta de la muerte. La percibí desde el cuerpo, es como, la muerte es una posibilidad, voy a morir. Y estuve como toda una noche así, sin poder dormir, llorando porque como... Con crisis existencial a los 8 años. Una crisis existencial, literal. Sí, como, me voy a morir, ¿sabes? Sí, descubrí la muerte en ese momento. Y fue súper intenso. Entonces, como que a lo largo de mi vida he tenido ese profundo deseo de conectar con algo real, ¿no? Como de preguntarme, ¿qué más hay allá? Y por eso, sí, como que he roto capas de mí misma, de lo que creo que soy, para encontrar como una verdad más profunda dentro de mi identidad, que en algún momento fue una identidad construida por los mecanismos que tenemos
los humanos, para adaptarnos al sistema social donde estamos, poder sobrevivir, protegernos. Pero eso como se ha ido desmoronando, aunque quedan muchas cosas, obviamente, ¿no? Sí. Claro, escucho que de alguna forma siempre intuitivamente tal vez tenías como una idea de que cuando vas hacia el interior de ti misma hay algo como que intrínsecamente es bueno, ¿no? Como que ya, no sé si de fábrica o tal vez sí de nacimiento, te venía como esa fe muy grande de como que vale, si yo voy hurgando aquí, de repente lo que consigo es bueno, ¿no? Que igual, o sea, yo diría que eso es una virtud porque muchas veces la intuición para muchos de nosotros es la contraria, ¿sabes? Porque en ese explorar y en ese sentir hacia adentro, antes de descubrir aquello que es bueno, pues experimentarás muchísimas cosas y esa sombra que nombra Jung, ¿no? Y todo ese dolor y todo ese tal. Pero lo que escuché un poco de tu historia es que tú decías, no, o sea, yo estoy dispuesta a transitar por aquí y sentir y tal. Sí, a ver, hay una parte como de que sí disfrutaba de la superficie, pero es como que no me quedaba más remedio que entrar en la profundidad. Como que siempre ha sido súper natural habitar esos espacios. Desde muy niña también tenía como sueños muy intensos, pesadillas, como que este mundo de subconsciente, mundo onírico, ha estado muy presente en mi vida. Entonces a mí me salvaba los espacios de superficialidad. Era como un poco un antídoto porque estaba demasiado ahí, en esa densidad, ¿no? No sé, compartir con la familia, bailar, y a veces como que me forzaba a mí misma a esa sociabilidad, porque si no podía estar como completamente A lo inmersa en mi tuyo. mundo interior, ¿sabes? Y yo creo que también es bueno esa parte, ¿no? Como lo cotidiano, lo casual, Claro, para quienes nos es natural estar como en intensidad. en esa intensidad. Y si no, como que no lo pude evitar realmente. Claro. Estaba ahí muy presente, no sé, era parte de mí. Y yo creo que también se puede encontrar la espiritualidad en eso, ¿no? En lo que tú hablabas del día a día, o de la taza de café, o de hablar con la familia. ¿Cuánto no se escucha de que está la historia esta, ¿no? De que un monje le llega como a su maestro y le dice como que, maestro, lo he logrado, ¿no? Y yo, ¿pero qué? No, si ya he logrado la iluminación, ¿no? Y él dice como que vale, bueno, vete un par de semanas a casa de tu familia y vuelve y seguimos hablando, ¿no? Entonces él se va y vuelve y cuando vuelve a las 2 semanas no lo he logrado, ¿no? Sí, de hecho, yo he comprobado que es súper útil cuando piensas que estás como muy high, como en un estado de iluminación y lo he conseguido. Es muy útil regresar al pasado, que sería como la familia, amigos que dejaste atrás, incluso ex o, bueno, lo que sea. Regresar al pasado, a personas que dejaste atrás y a realidades que crees que ya no eres tú. Porque en realidad te vas a dar cuenta que sí eres tú y que puede que sea como que te regresen partes de ti que no estás aceptando, que no estás integrando. Claro. Como, no sé, por ejemplo, Fernando, ¿se puede mover esto aquí y bien? ¿No? Sí. Vale, sí. con la... Ay. Yo recuerdo cuando llegué aquí a España. Soy cubana. Sí, creo que Se nota. se intuía algo en No, esto. pero hay gente que no sabe. Cuando llegué, yo estaba muy como intentando trascender la realidad que había dejado en Cuba o todo lo que representaba Cuba también a nivel político, emocional. Era como algo muy denso y decía, esto no me puede definir. Claro. Tiene que haber algo más allá. Y descubrí ese más allá, pero sin este más acá de eso que viví, de eso que representa mi raíz y mi historia, yo no estaba completa. Entonces también era como una hoja así muy volátil, pero sin raíz. Y regresar a la raíz, a eso, sí, por supuesto, hay que crecer, pero mientras creces, como profundizar en tus raíces. Ahora mismo, por ejemplo, estoy profundizando en el árbol genealógico.
Todavía no tengo tantas herramientas, pero es como que a medida que creces, tienes que ir más profundo. Ahora estoy con el iPod, pero después, no sé, estaré con mis vidas pasadas o ese tipo de cosas, ¿no? Pero que no estabas en eso, porque comentas esto de como que vale, estaba muy arriba, pero no había este balance, o sea, de un punto de vista como del día a día, o cómo te comportabas, cómo se manifestaba ese desbalance del que estás hablando. Porque estaba en un espacio como de mucha sabiduría, o sea, sí se puede decir que sabiduría, mucha luz y mucho amor, pero no contemplaba los matices o ciertas grietas. Como, por ejemplo, yo estaba contigo hablando y yo veía todo tu potencial, todo el amor que tenías, pero yo no veía lo que estaba manifestado ahora. Tú veías como el potencial puro de la esencia de la persona. Sí. Y entonces andaba también como desprotegida. Eso es lo que te da la raíz. La raíz te da ancla, protección, esa estabilidad, discernimiento y mucha estabilidad. Yo no me sentía estable. Como que tenía un poco también como de miedo de relacionarme con las personas a nivel social. O sea, bailando todo muy bien, pero ya cuando mirar a los ojos y hablar, como que no estás tan establecida. Sin embargo, cuando tú contemplas tu raíz, mientras más profundices en ella, pues más estás como, estoy aquí, yo soy esto, ¿sabes? Yo soy y vengo y este es mi pasado, tengo una identidad con un nombre, con una historia, que es cierto que hay como muchas prácticas que son muy importantes, el deshacernos del sujeto y de la identidad. Claro. Para poder expandirnos, pero es necesario también como estabilizarse nuevamente, como sostenerte, como anclarte a yo soy esta persona. Claro, es que al final cuando vives esas experiencias desde lo positivo que puede ser las disoluciones del ego a través de la meditación o a través de lo psicodélico, es cierto que se necesita un nuevo momento de nueva reintegración, ¿sabes? Porque si no es imposible, bueno, tal vez imposible no, pero es muy difícil sin una tradición que te sostenga poder tú llevar una vida relativamente cotidiana. Sí, es que cómo funciona, es que expandes tu conciencia. Hay una cosa que explica desde la termodinámica, pero bueno, literal es como si nosotros tuviéramos este círculo en nuestra conciencia y como que tú le tiras una piedra y se... Eso sería como el psicodélico o una experiencia de estas trascendental. Como que eso se desplaza del equilibrio de esa forma ordenada y se desequilibra. Y es lo que permite el psicodélico, como que tú expandas tu conciencia, pero eso luego tiene que volverse a ordenar para volverlo a romper y expandirlo y tener como ese proceso de transformación, que en realidad no es tan como uno, dos, es una cosa más orgánica, pero para entenderlo, si es necesario como se desordena, se ordena, se desordena, se ordena. Como tengo el viaje, el trance, integro. Sí, es como cuando abandonas una etiqueta de algo porque ya no te sirve. Es que lo sentí hace como un par de días que estaba caminando y como que me llegó un poema. Entonces lo anoté en el móvil y tenía que ver un poco con entre autobiográfica y como un personaje en mi mente, ¿no? Y es como que el personaje se daba cuenta de como que, ahora he asumido la identidad del poeta, ¿no? La etiqueta del poeta. Y decía algo así como que... Y sentía la liberación que le daba esto, porque era una capacidad de cómo ver la vida en el día a día y poder encontrar belleza en las cosas más pequeñas, ¿no? Como que lo bueno que tiene de cuando te inmersas en esa energía del poeta, del romántico, de ver la belleza en el sonido de una jardinera que suena a tope, ¿sabes? Y cómo eso te puede emular ciertas cosas. Y me acuerdo que lo siguiente que me llegó fue como... Y también se dio cuenta como esa etiqueta también era limitante. ¿Sabes? Como en ese mismo instante vio como en el futuro lo que ahora es liberador, en el futuro será limitante. Sí. Sí, definitivamente hasta que no nos identifiquemos con el todo, que es una cosa muy grande, decirlo y experimentarlo, vamos a seguir estando limitados. Cualquier etiqueta que nos pongamos, así de amplia que sea, nos va a limitar
pero a la vez es lo que permite que exista la poesía. Porque si no Claro. está la flor y la mariposa, no existe esa danza de la poesía, de la mariposa libando la flor, ¿no? Entonces como que en esas formas, en esas limitaciones, está también la gramática del universo, esa poesía. Claro. Y al final, eso en este caso en particular, que es lenguaje, o sea, es una construcción muy útil y que nos ayuda a todos, y por lo menos para mí es una aproximación hacia la belleza, hacia la verdad, hacia la divinidad, ¿sabes? O sea, para mí esa es la razón de la poesía en mí, es esa. Es una exploración de cómo yo puedo transmitir esto que estoy sintiendo, que se aproxima a la verdad, cómo lo puedo transmitir de la forma más pura para que llegue a más personas, y con suerte ellas también puedan experimentar algo que no será igual lo mío, pero será parte de lo sagrado. Sí, hay una carta del tarot que es el Papa, que habla de... O sea, se refiere al uso del lenguaje, pero cuando entiendes la carta del Papa, entiendes que el lenguaje particular, es decir, las palabras específicas que tú usas, son diferentes para cada uno, y cuando estamos en un lugar como mucho más amoroso, conectados con nuestro interior, da igual las palabras que tú uses, porque esas palabras solo son como los recursos que tomas para expresar una energía específica, desde tu comunicación con el mundo. Como Claro. tú te comunicas con el mundo de una manera y esto lo traduces en estas palabras, como la punta de un iceberg. Y a mí me llega a través de tus palabras una energía específica, una sensación, es algo más sutil que simplemente ese orden binario, ¿no? De lo que estás diciendo. Y lo ideal en el mundo, ¿no? Sería como que todos fuéramos capaces de conectar con nuestro propio lenguaje poético, yo con mis palabras, tú con las tuyas, y que parezca que no estamos comunicándonos o diciendo lo mismo, pero en realidad nos estamos entendiendo a un nivel más sutil, ¿sabes? Claro. Como es esta idea del Papa, que es el puente entre lo mundano y lo divino, ¿no? Quien traduce la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra palabra interna, la manera que tenemos cada uno específicamente de comunicarnos con la realidad. Y eso sería la poesía. Imagínate una realidad en que la poesía estuviera ya, ¿sabes? Como disponible. Que nos encontráramos y pudiéramos hablar desde la poesía. Eso era como muy a Platón, ¿no? Como que esas ideas están ahí en ese plano perfecto, y nosotros estamos como tomándolo para nosotros. Sí, sí. Y lo bonito es que si aprendiéramos a aceptar como que el lenguaje es poesía y es esencialmente poético, no existieran estos conflictos con las ideologías o con el lenguaje que tú utilizas para comunicarte con Dios y el que utiliza, no sé, otra persona que practica una religión específica. Entenderíamos como, bueno, cada cual tiene Claro. un recurso específico para comunicarse con la divinidad, que al final es la realidad. Sí, nos estamos apuntando hacia algo que es verdadero, que es real, que está ahí, que está ahora. Hablabas de la carta del Papa, ¿no? O sea, y un poco indagar más o menos en tu camino del tarot, que ahora sé que eres tarotista y puedes pasar consultas y tal. De hecho, he sido sujeto de ellas. Y he encontrado bastante valor en la forma que tienes de escribir esto, y ahora haciendo un poco como múltiples arquetipos o un poco patrones de la realidad, y cómo de alguna forma en el uno elegir las cartas de una manera intuitiva y tú un poco explicar de qué va la movida. Yo por lo menos he sacado bastante beneficio ahí. Entonces un poco que nos cuentes sí, cómo llegas a ellas, qué te motivó a entrar en ese camino que ahora es como parte de tu identidad. Sí. A ver. Bueno. Yo tuve un momento en mi vida que fue muy grave. Grave, intenso, profundo y turbio. En mi psique, en mi estado en general físico. Fue una crisis síndrome de Kundalini. Es un nombre que me gusta decirlo así como
esto, porque hay mucha gente que ha pasado por eso, son como crisis espirituales, donde tienes estados alterados de conciencia todo el tiempo, sin tomar nada. O sea, automático. Y además en mi caso, tuve como mucha aceleración de mi energía interna y percepción de la energía en mi cuerpo. O sea, de un día para otro empecé a sentir mi cuerpo así como hablándome muy alto y casi como que no me podía... Pero a nivel de... ¿Puedes explicar a la gente las sensaciones? Como para que se pueda entender. Es como si te tomaras 3 cafeteras de café, 2 LSD y, no sé, 2 cartones, no sé. Pero bueno, ¿me entiendes? Como si tuviera tecno interno, así como... Pero puede ser un poco entonces como... tener el canal de percepción de tu conciencia tan abierto que puedes sentir... O sea, yo me recuerdo cuando un día en un retiro de meditación que podía sentir cada célula de mi cuerpo vibrar, ¿sabes? Eso. Era como esa capacidad de sentir esa energía pura que al final en ese momento eran por estar entrenando cuidadosamente la atención, darte cuenta que es una realidad que siempre está en ti. Sí, eso. No solo en mí, en mi cuerpo lo sentía y al nivel que no podía hacer nada. O sea, estaba sintiendo tanto el presente que no existía ni el pasado ni el futuro. Es que son cosas como difíciles de explicar, pero claro, cuando dices no existía es que no recordabas el pasado y el futuro, ¿o cómo? a mí se me olvidaba, no sé, por ejemplo, intentábamos jugar a las cartas con mis padres como para entretenerme, o sea, y era imposible, como que tiraba una carta y a mí se me olvidaba lo que había puesto al segundo, ¿sabes? Estaba atrapada en el presente demasiado. Wow, claro. Totalmente en el presente. Y el futuro no existía, ¿sabes? Porque era como, yo no sé si voy a salir de aquí algún día. Y de hecho pensaba que no. Wow, qué fuerte. Pero había, o sea, aparte de todo esto, también estaba la sensación de como éxtasis de felicidad que viene también con estos estados alterados, ¿no? No, después. O sea, claro, es como un trip que duró 6 meses, lo más intenso. Pero todo, al principio todo, porque era resistencia, ¿no? La explicación científica, bueno, científica mística, es que tienes un subidón de energía kundalini. La energía kundalini es la que tenemos en la base, en el perineo, en el chakra raíz. Es como energía que está dormida, disponible para la creación. Y lo que hace es que esa activación lo que hace es que sube esa energía, pero es como si se abriera un grifo gigante con un chorro de energía así hacia arriba. A veces sucede por accidentes, por bailar mucho. Yo bailaba mucho techno en ese momento, entonces como eso como que el cuerpo se te puede activar. También hacía muchas meditaciones, quería trascender, en fin, ¿sabes? Como... Y lo lograste. Sí. Y entonces es como toda esa energía que se activa y tu cuerpo, tu sistema energético no estaba adaptado a sostener tanta energía vital, porque eso normalmente es lo que sucede gradual, mientras uno va evolucionando espiritualmente, pero fue como un despertar abrupto y radical. Entonces no podía sostener esa energía. Y era como mucho. Y ¿podías dormir? Estuve mucho tiempo sin dormir, hasta que en algún momento tuve que tomar pastillas para dormir porque... Claro, es que yo me lo puedo imaginar como no... Claro, como cuando estás alterado, desvelado, así. Y... ¿por dónde iba? Bueno, como que eso te hace una limpieza. Entonces, todo ese tiempo, mi cuerpo, mi ego, se estaba resistiendo a esa limpieza porque era como actualización. Como, no soy esto, todo se me derrumba, ¿sabes? La realidad, lo que yo creo que soy, lo que doy por sentado, la 3D, así como... Y hay mucha resistencia, entonces en esa resistencia estuve mucho tiempo, hasta que ya un día dije, bueno, ya, o sea... Esto es lo que hay. Ya, lo perdí todo, he perdido mi vida. Pero ¿qué va a pasar? Perdí todo. Ya, qué horror. Ya no voy a resistirme. Y me acuerdo que el otro día comentabas que tú la realidad no la percibes a día de hoy sólida, ¿no? A ver.
No, tampoco es que puedo como atravesar las paredes. No, pero un nivel de percepción, o sea... Sí, ya desde ese momento las cosas se fueron solidificando, o sea... Recuperaste el presente del pasado y el futuro. Sí, y recuperé la identidad también, como todo se fue condensando, aterrizando, básicamente porque me enraicé. Como que esa energía que tenía en mi cuerpo la integré poco a poco y ya tengo un contenedor energético que puede con todo eso, ¿no? Como que ya estoy más enraizada ahí. Pero sí es cierto que estoy más consciente de la vibración que hay en el espacio, ¿sabes? No tengo que entender desde una lógica matemática que somos vibración porque lo sé, lo siento, lo percibo. Claro. Todo está vibrando para mí todo el tiempo y yo ahora mismo he tenido que aprender a convivir con esta percepción interna de mi energía todo el tiempo. Y claro, esto nació por la pregunta del tarot, como yo. Claro, ahí va. Entonces, cuando... En ese momento en que estaba muy desesperada, yo empecé a escribirle a gente como que había estado en mi vida y que... y como que por alguna razón las cosas no se habían cerrado bien o como que pasaba mucho tiempo en las redes buscando información, ayuda. Claro. Así era lo único que podía hacer. Pero entonces estás buscando y se te olvida lo que estás buscando, porque como... Es que no sé explicarlo, porque es como que había algo que me empujaba a eso y no tenía que acordarme porque era muy automático, ¿sabes? Claro. Como fluía así. También hubo momentos más graves y otros donde ya me acordaba un poquito más de las cosas. Entonces, bueno, el caso es que contacté con un amigo que me empezó a leer el tarot, me sacaba cartas, una carta para el día de hoy, así, como para ayudarme en camino. La primera carta que me salió fue el Arcano 13, que es el de la muerte, o sea, la gente lo asocia a la muerte. Y cuando yo vi aquello fue como... Me voy a morir, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? Se acabó. Y él me explicó que era como una limpieza radical, que en el Arcano 13 es como que las partes humanas se reemplazan por partes celestes. Entonces como que te deshaces completamente de tu identidad para incluir una energía más luminosa, más pura. Y todo eso me fue sanando un montón. A mí me sanó mucho la información. Por eso ahora comparto información en mi canal de YouTube. Como Tierra Fuego, ¿no? Territorio Fuego. Territorio Fuego. Sí. Y me fue como ayudando con las cartas. Y sí, eso sí como que me ayudaba mucho. Me hizo varias lecturas. Y una carta que es la carta de la luna, que a mí se me quedó como... Porque yo la pregunté, no recuerdo cuál fue la pregunta, pero era como una guía para encontrar la salida, básicamente a eso que me estaba pasando. Y como que me quedé con la carta de la luna así, muy presente, y ha sido la carta de la luna la que me ha llevado a mí a estudiar el tarot. No sé explicarte por qué. La luna tiene que ver con estos mundos sutiles, con estos mundos oníricos, con la intuición, con la sabiduría femenina, la madre cósmica, la noche, lo que no se ve, en fin. Entonces, la luna me guió. En algún momento una amiga me regaló un tarot de Marsella. Yo seguí como teniendo estas crisis existenciales súper fuertes, pero ya no pedía ayuda a la gente. Ya me tenía a mí, como que intentaba solucionarlo por mí misma, porque también sabía como que tenía que hacerlo yo, ¿no? Y el tarot se convirtió en ese guía. Y lo que hacía todos los días, sacaba una carta guía. O cuando tenía una pregunta, a veces en un mismo día sacaba 10, no sé. Y comencé a estudiar con el libro de Jodorowsky de la vida del tarot. Si el arcano hablara. Hay una parte que dice, ¿y si la luna hablara? Y te da como una información. Y lo que yo siento es que leyendo eso, como que me fui metiendo esa información dentro, o esa energía. Sí, es como una relación amorosa con las cartas, ¿no? Como que las vas integrando, te vas haciendo una con ellas. Y poco a poco fui de los arcanos mayores integrándolos en mi psique, como entendiéndolos, sintiéndolos,
hasta que en algún momento me di cuenta que los arcanos son... no se pueden abarcar, son infinitos. Yo no puedo decir yo sé toda la información del tarot de Marsella porque es imposible. Son arquetipos, entonces lo arquetípico es algo infinito. Pero por lo menos ya tengo una relación directa con ellos. Y a partir de esa relación comencé a estudiar también los menores. Y todo me fue llevando a leer el tarot. Después lo hice. Después sentí la necesidad de compartir toda esa información que yo tenía para mí con la gente. Como ponerla al servicio. Porque también de hecho sentía como demasiado... O sea, toda esa energía dentro, contenida. Y era como, no, esto tengo ahora que... Claro, que expandirlo. Llevarlo hacia afuera. Sí, me decían, bueno, la chica del podcast anterior, que cuando decidió cómo empezar a publicar las cosas que estaba, la sabiduría que le había llegado a ella, en este caso de Ho Oponopono, y todavía tenía esas dudas con respecto de, lo comparto, hasta qué punto lo estás haciendo desde el ego, porque quieres atención, pero también como que tal, no sé qué, y una amiga le digo, no, o sea, si tú tienes eso que tú desde tu interior sientes que es bueno, es tu deber dar hacia los demás lo que te fue dado, ¿no? Pero no deber desde la imposición, sino como eso que tú sientes cuando, no sé, como cuando ves a alguien que quieres ayudar, ¿sabes? Tú dices, bueno, yo debo hacerlo, pero porque quieres hacerlo, ¿sabes? Y cuando lo empezó a ver de esa manera fue que pudo un poco meterse más en eso, ¿no? Y imagino que entonces de ahí fue que nace la idea de empezar a hacer el canal de YouTube y empezar a poder regar esto que tú has aprendido. Sí, el canal de YouTube también como que me vino la idea en un momento y pasó tiempo hasta hacerlo. Porque he tenido todavía un proceso, o sea, hace 5 años desde que pasó esto que acabo de contar. Pero he tenido un proceso de aterrizar y aterrizar y aterrizar porque es mucha energía, mucha información. Entonces yo casi hace unos meses no me sentía lista para hablar ni del tarot, ni de mi historia, ni de todo esto. Claro, y ahorita pusimos un micrófono y unas cámaras y tal. Y ahora es como... Oye, ¿sabes? Sí. Pero no, te lo juro que estaba como... Es como la sensación de estar muy desprotegida, porque no tenía como esa base. Y ahora cada vez como que tengo más esa base, me siento más sólida, más establecida. Y ya me siento más cómoda de hablarlo. Pero sí, ha surgido todo como muy orgánico. Como que tiene que ser así, básicamente. ¿Qué cambió, Fernando? ¿O qué? Sí. La verdad es que sí. Fernando... bueno, Fernando es mi pareja, mi novio, Claro. Sí. Fernando llegó... Eres mi novio. Todavía no nos hemos casado. Pero realmente El amor de mi vida, ¿sabes? No sé. Cuando tú compartes con ellos, o sea, podrían ser esposos, ¿sabes? Como... Pero no lo somos todavía. Claro. Ante Dios. Sí, Fernando... Cuando Fernando llegó, de hecho, yo estaba todavía pensando... Yo sentía mucha vergüenza de mí misma, de todo lo que había vivido, y era como que sentía que... Como que yo estaba separada de la humanidad, de alguna manera, ¿sabes? Como que me sentía un ser extraño dentro de todo. Y como que tenía que vivir con el peso de lo que yo era y de lo que me había pasado, sin ningún apoyo externo. Sin apoyo, como sin llevarle esa carga a los demás. Era un poco la sensación que tenía. Claro, sí, esa sensación de compartir esto es como una putada, ¿no? Yo no le quiero hacer esa putada a nadie, ¿sabes? Sí, exacto. Así se sentía, sí. Y cuando Fernando llegó, yo al final le conté todas estas cosas y lo abrazó de una manera sorprendente para mí, ¿sabes? Yo estaba como, wow. No, pero, o sea, a mí también me sonaría como que, sí, o sea, si yo conociera a alguien y es como que, vale, creo que es mujer de mi vida, no me pararía, o sea, esta historia no me pararía, o sea, sería como que, no, cuéntame más, tal. Sí,
La verdad que lo recibió muy bien y bueno, ha sido quien me ha apoyado a hacer el canal de YouTube. Bueno, es la otra mitad del canal de YouTube. Somos los dos en esto. Hemos creado a raíz de todo este conocimiento, como Claro, y ahí, estamos ahí sí me integrados. nace una pregunta. ¿Cómo, o sea, qué consejo le puedes dar a la gente desde la experiencia que puedan tener ustedes juntos? De cómo, como pareja se puede llevar como un proyecto juntos y que esto, o sea, ya se mantenga la armonía. O bueno, tal vez no, dentro de lo que es tal, porque yo pienso en mí mismo y ahora diría que estoy en un momento en mi vida en el que diría, vale, esto lo veo, o sea, también verlo amplificado en ustedes, de como que, vale, sí me gustaría estar con alguien y hacer esto, pero en el pasado creo que, y creo que mucha gente se puede identificar con la inseguridad de hacer esto por miedo a que eso como que destruya todo, ¿sabes? O no sé. Sí. A ver, nosotros... Yo siento que hemos estado mucho tiempo, casi un año, como armonizándonos en ese sentido a nivel creativo. Y también, por supuesto, en la vida. Y creo que una parte muy importante es ser honesto primero con uno mismo. Como tener ese compromiso con la verdad, que es lo que había dicho al principio también. Para mí eso, si eso no existiera en mí y en Fernando, que también es muy así, como que fuera imposible tener una conexión real, tanto a nivel creativo como nuestra propia conexión de amor, porque estaríamos todo el tiempo viendo al otro como un enemigo y justificando nuestras toxicidades y entonces enfrentándonos desde ese lugar. Pero lo que nosotros hacemos es como, vale, está pasando esto, hay veces que hay como diferencias, porque eh, todos tenemos como estos mecanismos y estas cosas que todavía no están en armonía. Y lo que intentamos hacer es como intentar ser lo más sincero posible. Y hay momentos en los que decimos, no sabemos qué nos está pasando. ¿Sabes? Como, esto Claro, esa todavía, sinceridad esto de como, todavía oye, no lo entendemos, pero desde el amor, tener la paciencia también como de, bueno, vamos a procesarlo. claro, y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque yo pienso como en mis experiencias y tal vez alguna vez, o yo o la otra persona, no hemos tenido como la madurez de decir, oye, es que no tenemos ni idea de qué, de what the fuck is going on, ¿sabes? Y tal vez saltas como a lo primero que te piensas así que es, y entonces proyectas en la otra persona, entonces, no, pero yo no te dije, y ya de repente como que empieza a mutar y una pelea se vuelve como 1000 peleas del pasado, y pero ¿cómo llegué aquí, ¿sabes? Claro, una cosa importante, sí diría como de consejo, es siempre sacar el polvo de la alfombra, ¿sabes? Como si tú tienes que hablar algo, háblalo ahora, resuélvelo ahora, tener conversaciones incómodas. Eso es como un cliché, pero es que es tal cual. Si no vas como sacando la mierda todo el tiempo, haciendo esa limpieza, que es enfrentarnos en el momento e intentar resolver lo que podamos, es como que se acumula, se acumula, se acumula, y después reaccionas por cosas del pasado que no resolviste en ese momento, que ya las tienes como ahí almacenadas, y por eso no puedes tener una comunicación como Claro. real. No, y eso es súper importante. Ahora, en Venezuela está mucho el cliché, pero me imagino que los hombres también lo hacen, pues, pero está como el cliché de como que las mujeres no olvidan, ¿sabes? No, realmente... Bueno, yo no sé a los hombres porque no estoy encarnada en un cuerpo masculino ahora mismo. Pero creo que tampoco. O sea, el cuerpo almacena. Eso sí, lo puedo decir así con certeza, que el cuerpo almacena sensaciones. Desde niño, lo que hemos almacenado que nos hace reaccionar de una manera u otra ante la vida han sido sensaciones que nos ha generado, no sé, la manera en que nos habló nuestra madre, nuestro padre en un determinado momento, y eso te va cerrando y te va poniendo rígido. Entonces, en una relación es lo mismo. Si sucede algo y no se disuelve en el momento, no se hace como esa cura de la herida que siempre es incómoda, en el momento, eso se va a quedar ahí, en tu Claro, cuerpo almacenado, entonces después vas a reaccionar desde esa información que está en el inconsciente, vas a reaccionar de manera reactiva, agresiva, lo que sea. Por eso, disolver, hablar, enfrentar lo doloroso, lo incómodo, es el camino.
Y no, yo creo que eso es un buen camino, ¿no? Que no... A ver, tú decías que suena como cliché, pero o sea, algunos clichés están ahí por una buena razón, ¿no? Sí. Y es verdad que a veces lo que para uno parece obvio, no es necesariamente obvio para las demás personas. Puede ser obvio para ti porque ya tú tienes como ese conocimiento más integrado, ¿no? Sí, sí. Sí, una cosa que de hecho Fernando me lo recuerda todo el tiempo. Es como que tengo que decir todo y explicarlo todo lo mejor que pueda porque no puedo dar por sentado que el otro sabe lo que yo sé. Eso es súper importante. Em, Igual en general, ¿no? Como que todos deberíamos hacer ese trabajo de intentar explicarnos lo mejor posible. Antes te digo, mi vida pasada hace unos meses. Sí. Aquella Aquella Evelyn, Evelyn. esa era otra persona, ¿sabes? Ella no... Exacto. Sí, como que a veces decía cosas desde la subjetividad total y súper poéticas así, como que para mí yo estaba diciendo una verdad rotunda que iba a dejar a la otra persona como... ¡Buah! Y en realidad no, estaba diciendo algo que no... Al no explicarme, el otro podía ver esas palabras y entender algo completamente diferente. Sí, la definición de las palabras es súper importante. Em, Porque a veces para lo que a ti significa una palabra, para la otra persona no significa exactamente lo mismo y definitivamente no tiene el mismo valor emocional, que al final es como eso lo importante de la definición, ¿no? ¿Cuál es el valor emocional que tú le estás dando a ciertas palabras, ¿no? Y entonces nada más a través de eso, si tú no se lo comunicas a la otra persona, pues es muy fácil que crean que tus intenciones no son buenas, ¿sabes? Porque Sí. tú no dirías esas palabras si no tuvieses una mala intención, ¿sabes? Y es como que no, yo me crié en otra parte, con otra familia y nosotros utilizábamos esto y para nosotros esta palabra no tenía ningún valor así tan relevante, ¿sabes? Y para ti es como que cómo te atreves a hablarme de esta manera, ¿sabes? Sí, eso puede ser muy confuso. Hay una carta que es la del sol, que tiene que ver mucho con este lenguaje claro, donde miras al otro como un hermano y tienes la claridad y la empatía de intentar comunicarte de una forma como muy precisa para que de verdad se puedan entender las dos partes, ¿no? Es como cuando conocemos a un extranjero o alguien que o alguien que habla otro idioma. Sí, un extranjero que habla otro idioma. Y entonces todo el esfuerzo por explicarle y porque te entienda, ¿sabes? Como, así mismo funciona con todas las personas porque todos tenemos idiomas diferentes, todos tenemos lenguajes diferentes. Sí. Entonces como hacer ese esfuerzo de... Claro, con un extranjero tienes como más permiso que dicen algo así, oye, ya va, ¿tú sabes lo que significa? Exacto, sí, como... Y también estar, ¿sabes? Como no reaccionar de primera cuando te dicen algo que te parece agresivo, sino cuestionar. Claro, cuestionar de dónde vienen las intenciones. Bueno, al final es un poco eso, la práctica espiritual espiritual, sí, o sea, del perdón, de no saltar a atacar a la otra persona directamente, porque al final tú tampoco sabes de dónde viene, de qué parte te está hablando, ¿no? Sí. Tengo una pregunta aquí que la hice en el otro podcast y creo que también te la puedo hacer a ti, que es... Tiene como tres partes, pero es una misma, pues. ¿De qué es lo que estás tratando de alejarte o huir o escapar? ¿Hacia dónde estás intentando ir o lograr o llegar? ¿Y por qué? Ujú. Huir, lo he hecho mucho en la vida. Soy un enatipo 7 en el enneagrama de la personalidad. Y es justo una de las cosas que hacen los enneatipos 7, huir de las cosas que nos incomodan. Entonces, no quiero huir, no quiero... O sea, como quiero enfrentar, aceptar y ser capaz de recibir toda la cantidad de verdad posible. Pero alejarme, básicamente de lo que todos queremos alejarnos, yo creo, como de vivir desconectada o en un lugar egoico,
expectativas que no son reales. De esas ficciones que operan en nuestra vida como una especie de hechizos y nos controlan y oprimen nuestro ser, como quisiera alejarme de todo eso. Y llegar a un lugar de honestidad, de verdad. Sobre todo, una de las cosas que para mí siempre ha sido súper importante es que este ser que está dentro de mí, que esta vida que siento dentro de mí, esta energía, pueda ser expresada y pueda ser compartida en el mundo de verdad, ¿no? Eso que siento que tengo para dar a todos los niveles, en una conversación, con mi familia, en YouTube, donde sea, pueda ser expresado. Y alejarme de lo que no es eso, y de lo que impide que eso salga hacia afuera. Y bailar, bailar, bailar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero irme hacia eso? Sí, o sea, ¿por qué eso? ¿Por qué la conclusión? Porque para mí ese es el sentido de una vida humana. Expresar todo ese potencial. Y lo digo desde conectarlo con un pensamiento muy biológico o anclado en la naturaleza, Ujú. que es esto de que somos partes del planeta. Si estamos aquí es porque el planeta necesita de nuestra presencia, entonces hacer lo mejor que podamos ese servicio. Y ese servicio es ser nosotros mismos. Ser nosotros mismos lo mejor que podamos. Porque mientras más nos permitamos ser nosotros mismos, más vamos a derrumbar las estructuras que ahora mismo oprimen a la Tierra. Porque vamos a ser más conectados con la naturaleza, nuestra verdad. Y para mí ese es mi activismo político, ¿sabes? Como mi activismo es ser yo lo más que pueda, pero ese yo auténtico, real. Y ese yo que se transforma constantemente también. Pero hay una esencia que es como... Hay un perfume que todos tenemos que el mundo merece que ese perfume esté sobre la mesa y que no esté ahí como con un montón de capas y de... Entonces sacar eso a la luz. Esa belleza interior que todos la tenemos. Qué bonito, qué bonito. Sí, bueno, que la divinidad, que la naturaleza y que todas las cosas bellas de este mundo permitan que eso que dijiste tú sea verdad para ti y para todas las personas, ¿sabes? Que en verdad no hay otra cosa más buena para hacer en la vida, ¿no? Que realmente que realmente dejar que la divinidad se pase y se exprese a través de ti. Sí. Eso yo creo que no hay nada más bueno que uno pueda hacer, ¿sabes? La idea que el amor es lo mejor que uno puede hacer siempre. Sí. Y me recuerda una ceremonia de setas que estuve, que en un momento dado estaba sentado con los ojos cerrados y estaba respirando. Y en ese estado me acuerdo que hubo un momento que conectas con todo esto que tú estás diciendo desde la experiencia mística del sentir, que va mucho más allá de lo que después yo podía racionalizar a través de mi pensamiento. Y era como en cada respiración, ese aire que entraba en mí y que tenía toda una cadena de consecuencias que generaban que mi cuerpo físico estuviera vivo, como en eso ahí estaba yo también, ¿sabes? Y como ahí estaba de alguna forma como mi alma entrando en mí y a la vez saliendo, y era como una perfecta danza de lo que nos atraviesa a todos, ¿sabes? Era como eso es como siento lo que de alguna forma lo que tú estás diciendo. Qué bonito. Ojalá siempre estuviéramos ahí. Sí, yo creo que el camino espiritual es cada vez más eso, cada vez tratar de conectar con eso. Y mencionabas hace no mucho como que esa es tu mejor forma de rebeldía, bueno, no dijiste rebeldía, pero se puede interpretar como rebeldía a nivel
con la expresión de la sociedad actual que tenemos, ¿no? Y tal vez si puedes profundizar en eso. Sí, a ver, yo vengo de Cuba, un país donde es muy, muy burdo el totalitarismo, la dictadura, es así como caricaturesco Es incluso. en la cara, o sea, es muy Sí. descarado, o sea, Si quieres hacer un estudio sobre eso, puedes ir a Cuba y, vivirlo. claro, y va a ser como mucho más fácil, porque aquí esos sistemas de control existen igualmente, pero están difuminados y todo es como más sofisticado. Pero al final no necesitas ver un rostro de un político ni necesitas buscar eso fuera. Simplemente desde nuestra propia experiencia corporal podemos sentir lo domesticados que estamos y lo necesario que es liberarnos por todo el sufrimiento con el que cargamos, por toda esta sensación de yo quiero ser libre, pero no se me permite en este mundo, ¿no? Como que hay muchos estímulos, mucha información desde nuestra propia educación que te adoctrina, que te controla, que no está hecha para que tu espíritu se exprese. Vale. Entonces, para mí, habiendo pasado por Cuba y por este intento de formar parte de la disidencia y de buscar como una respuesta afuera, las manifestaciones, el discurso, ¿sabes? Como enfrentarte al poder desde esta cosa más externa. En algún momento, aunque siempre he tenido esa intuición, me di cuenta que el único territorio que yo puedo liberar es el mío, es este cuerpo. Y eso se va a expandir como una llama que se enciende y contagia a lo demás. Claro. Entonces por eso también el canal se llama Territorio Fuego, porque es como si yo este territorio lo ilumino, lo enciendo, va a ocurrir un incendio, una iluminación colectiva, ¿no? Ujú. Es mi teoría y estoy bastante convencida, ¿no? Entonces, para mí, la búsqueda espiritual, yo tengo un sentido como de urgencia con respecto a eso, que a veces puede traducirse en ansiedad, pero intento manejarlo desde la ecuanimidad también, pero sí siento urgencia, como de, no, es que mientras más yo libere a este ser que Ujú. soy, más voy a ser útil a la sociedad, a la tierra, a la conciencia colectiva. Y más voy a poder ser también como un ejemplo, inspiración, guía para mis hermanos, hermanas en el camino. Y eso para mí me parece mucho más potente que cualquier otro tipo de activismo. Claro. No, y me parece muy bonito verlo de esa manera. Yo también he tenido una percepción igual de mientras más yo logro romper todo aquello que me evita de expresar lo que ya uno tiene dentro, más es que puedo dar, ¿sabes? O sea, en verdad la razón, porque por lo menos para mí ese es como el gran motivador, es porque mientras yo más me libere, más yo puedo dar, ¿sabes? No es como para yo liberarme y yo quedarme aquí gozando y ustedes jódanse porque, porque no, ¿sabes? Porque ahí es cuando, por lo menos para mí, es como eso es un indicador de como que vas por el camino correcto. Mientras más lo haces, más bondad se desvela, ¿sabes? Si lo que estás haciendo te está dando placer, pero hay como menos bondad y algo que entonces no está, que no has logrado todavía poder procesar para lo que es el bien, ¿no? Sí, y yo creo también que el placer verdadero nunca lo puedes experimentar desde esa individualidad que te separa y que te fragmenta, porque el placer más alto es cuando te sientes en unidad, cuando te sientes en conexión. Y al final yo creo, y esto lo he sentido en mi cuerpo, que hasta que la última persona o el último animal no se libere también o no alcance la luz, tú vas a seguir sintiendo sufrimiento, porque mientras más sana, y las personas que han hecho trabajo espiritual se habrán dado cuenta, que mientras más profundiza y más profundiza, ya hay cosas que no son tuyas. Es tu abuela o tu ancestra tal que está sanando a través de ti lo que ella sufrió. Entonces, mientras más te expandes, más tú conectas con el todo. Y al final, tú tienes que sanar a la humanidad entera
a la animalidad también, la fauna, todo a través de ti. Y tu cuerpo es ese lugar donde puedes hacer ese trabajo. Por eso recomiendo a todos bailar. Bailar mucho, como desdomesticar a este cuerpo tan hermoso que tenemos. Claro, en eso yo sé que el buto te ha dado mucho como ese espacio para poder como expresar eso que está ahí, que como que necesitaba de alguna forma desbloquearse, ¿no? Sí, yo empecé en el buto porque... Bueno, explicarle a la gente qué es el buto. Porque... Sí. Bueno, el buto es la danza de la oscuridad. El buto es difícil de explicar. Hay gente que dice que cuando explicas el buto ya no es buto. Pero bueno, es conocido como la danza de la oscuridad. ¿El nirvana o qué? Esto porque así lo que dicen los budistas del nirvana. Es como que cuando explicas el nirvana ya no es el nirvana. Es que estas cosas que están un poco entre estos espacios inconmensurables y lo terrenal es como que es difícil de explicar. Pero es conocido como la danza de la oscuridad, la danza del subconsciente. Surge a raíz de las bombas en Hiroshima. Y tiene que ver con recuperar la identificación con las sensaciones físicas, donde no hay discurso, es más allá o más acá o anterior al lenguaje, y donde es una danza que te permite experimentar la vida desde el no lenguaje, sino desde la sensación, desde el cuerpo. Y para eso tienes que preparar tu cuerpo liberando las partes, ¿no? Como haciendo movimientos que nunca has hecho para llevar la atención a esto, por ejemplo. Nunca lo haces en tu vida normalmente. Sí. Entonces como creas conexiones ahí y llegan nuevas sensaciones que no habías experimentado. Y lo que me ocurrió a mí, estando un tiempo practicando buto, 4 días a la semana, 4 horas por un año, es que liberas, como que haces una limpieza muy profunda y activas, se enciende tu cuerpo mucho más. Estás como más vivo. Uh-huh. Básicamente es ir de la rigidez, desde la solidez, donde te sientes oprimido, donde tu ser se siente muy estabilizado, pero también muy, muy oprimido. Eso como hacerlo flexible, vibrante, maleable, como llevar la vida a todos los rincones de tu cuerpo. Y todo se vuelve mucho más psicodélico. Tu realidad, tu experiencia, mucho menos rígido el lenguaje y a la vez más vivo. Entonces, pero bueno, hay muchas maneras de explicar el buto, ¿sabes? No, pues es una buena manera, pues, o sea, como, o sea, lo que estoy escuchando es como a través del cuerpo, o sea, una sabiduría de entender que dentro de tu propio cuerpo se rigen una cantidad de procesos inconscientes que uno no entiende y no entiende porque tampoco forma parte como que de lo que es como el saber colectivo y ustedes a través de esa exploración poco a poco vas descubriendo cómo hay cosas que solo se pueden revelar a la conciencia una vez que experimentas la liberación del cuerpo, ¿no? O sea, cada pequeña parte de lo que es tu materia física, por así decirlo. Sí, la idea es que en nuestro cuerpo se almacena mucha información. O sea, como lo manejan también en las clases de buto, es más poético. Como que, no sé, tienes el llanto de un ancestro en el hombro y tienes lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, está en tu dedo gordo del pie izquierdo. Como que en nuestro cuerpo hay mucha poesía almacenada, mucha información consciente, está en la historia del planeta en nuestro cuerpo. Si lo piensas desde un sentido científico, también es así. Al final, la energía se recicla y nosotros somos fragmentos de cosas que pasaron en nuestra materia. Y de lo que va esta danza es de dejar a un lado el sujeto social con una identidad específica y expandirte a ese mundo donde no hay lenguaje, no hay identidad y las formas son poéticas. Entonces tu ser se entreteje con el espacio
si toda esta vibración es una danza como colectiva, donde tú y yo nos mezclamos, tu sueño se mezcla con el mío, tu viaje se mezcla con mi viaje, el del otro, la información que hay en el espacio. Y un poco como disolver estas capas rígidas y entrar en ese movimiento más onírico y ver como qué hay detrás de las apariencias rígidas de la materia en nuestras vidas cotidianas. Y pues eso. ¿Y qué dirías que ha cambiado de ti, de la persona que no hacía Buto a la persona que lleva esta práctica? Yo creo que cuando descubrí el Buto y lo sentí ya en mi cuerpo, lo entendí unos meses después de estar practicándolo, yo encontré mi lugar. Tu lugar. Encontré mi lugar a nivel artístico, donde además siento que hay cosas que luego tengo que poner yo y llevarlo a otro lugar, ¿no? Aportar yo lo que tengo también para traer. Pero sí, me sentí como estoy en casa. Esto es casa. Hay un conflicto con la filosofía que se maneja hoy en día con respecto al Buto que yo tengo. Creo que es mucho más de lo que está haciendo ahora. De hecho, es como una danza automarginada o algo así. Yo lo veo así, ¿no? Es mi opinión también. Como que está en los márgenes, está fuera de lo social, precisamente porque es ese lugar donde escapas y vas a entrar en este mundo subconsciente, como escapar de la realidad. Uh-huh. Y para mí, el potencial que tiene es todo lo contrario, es ir hacia afuera y liberar ese afuera. Claro. No fragmentarlo en esto es el sueño, esto es la realidad, no, llevar esa capacidad de soñar a la realidad, esa poesía Totalmente. al mundo y dejar como quitar la rigidez que hay en el exterior y en la manera en que nos relacionamos ahora para llevarlo a este espacio más onírico, donde todo puede pasar, donde podemos llorar si hay que llorar, reír si hay que reír y todo se acepta como parte de la poesía de la vida, ¿no? Entonces es lo que me atrae también de utilizar este conocimiento tan poderoso del Buto, pero con un fin también como de expansivo. Claro, total. Y yo, porque, o sea, las veces que me lo has explicado y un poco lo que he podido ver, o sea, suena, o sea, en su esencia es muy espiritual, ¿no? Porque al final, o sea, es una sabiduría que se siente en su esencia como muchas cosas que de Oriente, ¿no? Del tema de conectar con las sensaciones del cuerpo, tal, o sea, por ejemplo, el Vipassana va de una versión de hacer eso, pues tiene otras cosas que la diferencian, pero la importancia de cómo las sensaciones del cuerpo te están diciendo algo muy fundamental de cómo funciona tu mente, está por lo menos ahí. Tú cuando lo estabas explicando, pues me resuena a cosas que se explican en el Vipassana. El maestro Goenkaji habla de que tienes como tu mente consciente, que es que si el 10% y está el 90%, que lo llaman, él dice mal llamado mente inconsciente, porque no es que sea inconsciente, sino que tú no la estás percibiendo, pero no es como que haga las cosas sin un orden, no es caótica, no es anárquica, ¿sabes? Y lo que se aprende por lo menos ahí en esa práctica es a través de la observación del cuerpo en estado, o sea, en no moverte y en ecuanimidad, poder observar lo que se está expresando a través de las sensaciones del cuerpo desde el no reaccionar en ningún momento a nada de lo que está pasando, y mientras no reaccionas, tú estás simplemente observando cómo la realidad última de las cosas se va a revelar ante ti, porque lo que te pone las barreras para tú poder percibirlo son el resto de tus sentidos, güey. Incluso, o sea, desde el tacto, el habla, el pensamiento, tal, todo eso es lo que
te evita de poder estar realmente en contacto con la realidad, claro. Ahora, desde el budismo, claro, la realidad última es el nirvana, que es algo que está más allá de los sentidos y por eso todos los sentidos te van a negar acceso a ella, pero que está muy fundamentado, al menos en ellos, en las sensaciones del cuerpo, que es lo que está haciendo tu cuerpo todo el rato, ¿no? Y lo que tú estás hablando, claro, es un arte que es, o sea, de moverse, pero que va buscando un poco eso de alguna manera. Por eso me sorprende que, sí, que lo que dices tú, que como que rechazan de repente como que toda la expresión espiritual de cómo esta energía o esta expresión que estamos moviendo aquí, lo que tú comentabas, oye, pero ¿por qué no podríamos expandir esto? Porque obviamente cambiaría la percepción de las personas y la forma de relacionarte, porque a través de una experiencia tú estás accediendo a un estado de cómo es tu ser que es diferente y que te abre a la cotidianidad experimentarla de otra manera, ¿sabes? Eso es lo que me dio para mí la meditación, experimentar la cotidianidad de otra manera, de cuando vas caminando en la calle y realmente eres atento a lo que está sintiendo tu cuerpo y haces ese esfuerzo de no estar reaccionando ante eso, como la realidad que tú experimentas y que se revela ante ti es muchísimo más bella, más placentera, más hermosa. Y bueno, yo no he experimentado con las últimas consecuencias, pero del poco camino que ya he dado, digo, vale, esto, sí, esto, No por ahí. esto puede ser bueno. Sí, la diferencia que yo noto con el Vipassana o con estas meditaciones donde tú no tomas partido en lo que está sucediendo es que en el Butto yo lo relaciono mucho más con el Tantra, donde tú usas el deseo para movilizarte y acceder a esos estados. Entonces, mientras en una meditación Vipassana tú eres el observador, no te identificas con los pensamientos. En Butto dirías que tienes que tener esa cualidad. De hecho, si unieras las dos cosas es como muy bien. Porque tienes que cada vez más aumentar esa capacidad de observar sin involucrarte, pero a la vez permitir que en tu cuerpo te atraviese todo eso, la mayor cantidad posible de sensación, la mayor cantidad posible de vida. Una cosa en la que estuve pensando cuando estaba bailando al principio es que ese como el observador y la madre que es capaz de que la vida la atraviese Ujú. y luego dé a luz, ¿no? Cómo dejar que todas esas emociones te broten, todo eso, aceptar también la alucinación, el viaje, la poesía, es mucho más inclusivo como el tantra esotérico, en el budismo tibetano, Ujú. y también el tantra desde el punto de vista de usar la energía sexual. Sí, para mí no está en este nivel ahora mismo, por lo menos lo que yo he explorado hasta ahora no maneja estos términos, no va en ese sentido, pero yo sí creo que quizás hasta en el origen el Butto fue otra cosa y le llamaron Butto como otra manera de nombrarlo. Como que esta Claro, sabiduría nació de pronto en ese momento, pero ya tiene un pasado. Y de hecho me encantaría, es una de las cosas que me encantaría investigar, como, ¿de dónde viene esto? ¿Sabes? claro. Porque yo siento también como que estoy muy conectada con eso, pero tengo esta contradicción de que esto no es lo que yo, o sea, lo que siento internamente que puede ser, como esa verdad tan potente, Claro, porque es que no la está. intención y la filosofía de las cosas importan, o sea, en todo lo que haces, aunque haya una verdad increíble que, que esté ahí, porque eso también va a determinar qué es lo que termina resonando en tu ser, ya como te ha pasado a ti, que es como que has profundizado y tú dices, por allá va, y si de repente fuéramos más idealistas y nos aprendiéramos no solamente a soñar aquí, sino cómo podemos hacer que todos los demás sueñen con nosotros. Claro. También hay una cosa que para mí es obvia, que es que luego de la ilustración se cortó con todo lo religioso en el mundo occidental, pero Ujú. también con la poesía y el encantamiento de la realidad, el misticismo y esta conexión sagrada y poética con el mundo, ¿no?
Entonces, creo que todos estos discursos y muchos filósofos no aceptan el misticismo o esta manera Claro. divina de relacionarte con la realidad. Y ahora mismo no se acepta que hay un orden en eso que llamamos inconsciente, tiene un orden, que hay mucha sabiduría que no está a nuestro alcance. Y entonces pensamos que, por ejemplo, estos sueños que manejamos en la danza o en ciertos viajes, hay muchas personas que dicen, no, esto es el sinsentido y esta poesía no va a ningún lugar, no tiene sentido, pero es totalmente falso. Cuando tú manejas las energías de esos mundos, como hacen los chamanes, Claro. tú puedes enfocarlas con una dirección, porque hay un sentido mayor, donde tú eres un humilde servidor de esa sabiduría. Entonces, eso Claro, es lo que me encantaría poner. pero ahí es lo que estábamos hablando, pues, porque si tú partes si tu idea ya preconcebida es que la realidad es completamente anárquica, no hay un sentido último a las cosas, ni una energía ordenadora, o no hay lo que hablábamos antes, como un bien que está ahí y nosotros podemos percibirlo, tal, sino que eso son todas mierdas que nos inventamos en el pasado, o en este caso, o que lo inventaron las religiones para controlarnos, tal, no sé qué, y como que no va por ahí. Obviamente, las iteraciones actuales de muchas religiones actuales, sobre todo las abrahámicas, o sea, judaísmo, el cristianismo y el islam, la versión actual tienen parte de eso de control, pero claro, lo que no se entiende es que o sea, esa es la versión dominante de la estructura de poder que se construyó a base de eso. Pero eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, en este caso, la figura de Jesucristo hace 2000 años hablando o sea, de cómo es posible que la persona que dijo que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en su nombre, fuimos a unas cruzadas. Es como, ¿sabes? Claramente la estructura de poder que se generó en base a eso, y yo ni siquiera le quito completamente valor, porque incluso hay un valor en eso y para muchas personas eso, incluso la versión actual les funciona, pero que hay muchísima más profundidad en eso, que simplemente hemos descartado, ¿sabes? Como que no, ahí no había nada, y es como que no, ya va, y también había algo que era muy interesante, y cuando empiezas a explorar, por ejemplo, el caso del cristianismo, que había muchas otras versiones y que tenían que ver algunas con que lo importante del mensaje de Cristo, más allá incluso de si se resucitó o no, era la experiencia del reino de Dios a través de tu propia liberación, de tu propia alma, ¿sabes? Como que, oh, ya va, esto... Tiene sentido. Claro, y algunas... O sea, están los gnósticos. Los gnósticos es un término muy grande que no es tan útil porque había muchos tipos de variantes de cristianismo, y en muchos casos a todas las que no es la católica o la ortodoxa se le dice los gnósticos, ¿sabes? Y había unos gnósticos que eran un poco locos, ¿no? Porque también había unos que básicamente creían que tú tenías que suicidarte porque este mundo era como una prisión que habían construido para el alma, ¿sabes? Pero había muchos otros que creían era como no, o sea, la práctica espiritual de como encontrarte con Dios tenía más que ver de lo que hablábamos al principio, de cómo tú te vas liberando de todo aquello que le da un peso a tus vibraciones o a tu alma, y a través de eso cómo experimentar el reino de Dios tenía más que ver con algo más parecido a lo que se busca en las religiones orientales, pues. Sí. Estaba pensando algo súper importante. Te lo juro. Que Jung dice que el problema del hombre moderno es que perdió la conexión con lo sagrado. Y también Claudio Naranjo habla de eso. Bueno, mucha gente menciona eso. Y yo he experimentado como ese trip de la pérdida de Dios y de la conexión con lo sagrado, y es muy deprimente porque todo parece caótico. Pero ese sentimiento caótico es
es irreal. O sea, Es una ilusión. es una total Es ilusión. una neurosis de la mente. Y Jung, por ejemplo, dice que está el sentido, el contrasentido y el suprasentido. Entonces, el sinsentido, contrasentido, es esto, como este caos. O ¿dónde está Dios? Dios se murió, Dios ha muerto. Ese es el sinsentido. Sí, ese Nietzsche. Nietzsche. Y el ahora, ¿sabes? Como ahora mismo Dios ha muerto para todos. El sentido sería como esta lógica, como muy establecida, muy rígida, limitante. Están estos dos, pero hay un suprasentido, que incluye tanto el Dios ha muerto, Dios no está, como una lógica súper positivista. Claro. Y que es esa conexión con lo divino que es capaz de contenerlo todo. Ese Claro, todo, ese amor de sostener ambas que cosas al sostiene mismo todo. tiempo. Sí. Yo escuchaba en una parte que un tipo le preguntaba a otro, oye, ¿tú eres cínico o ya eres post-cínico? Cínico. Entonces le explicaba como que en las fases del desarrollo de las personas suele venir como en tres, ¿no? O sea, la inocencia, el cínico y dice como que, bueno, claro, todos de niños éramos inocentes y tienes unas ideas que te vienen dadas o te las da la sociedad, pero que son como muy puras y poco a poco encuentros con la maldad, o sea, con... Sí, lo que se puede entender como maldad de las personas o de tus circunstancias sociales o políticas, en algún momento eso se quiebra, ¿no? Entonces la gente entra en la fase de cínico, ¿no? Y le pregunta, pero él explica, claro, pero la mayoría de la gente se queda en esa fase, ¿sabes? Llegaste a la fase cínica y es como que no, a nadie más nunca me va a volver a joder, ¿sabes? Nunca una mujer me va a hacer tal, no sé qué, porque nadie nunca me va a volver a engañar, ¿sabes? O todos los políticos tal, ¿sabes? Y generas como este tipo de creencias y te quedas ahí, ¿sabes? Y él dice, no, pero hay una fase que es el post-cínico, que tú te quedas con lo que aprendiste del cínico, o sea, no lo ignoras, porque es verdad que hay gente que puede intentar dañarte, o sea, es verdad que como todo el mundo, todavía el mundo no está vibrando en esa energía, hay cosas que te puedan pasar que preferirías que no te pasen. Pero el poscínico es aquel que a pesar de eso, aún así decide estar en el amor, o sea, entregarse a que eso es lo más verdadero, porque, sí, porque entiende que amar es el mayor acto de valentía, güey. Qué bonito. Qué bonito eso. Pues sí, completamente a favor. Es cierto que una de las cosas que nos pasan en la vida cuando tenemos como estos choques de realidad o estos sucesos negativos que nos hacen, como que nos ponen en contacto con la maldad o con la falta de luz o con la naturaleza de la condición humana hoy, de los chakras bajos y todo eso. Una de las cosas que pasa es que nuestro cuerpo se cierra, se contriñe. Y la danza o este tipo de contacto, el tantra también, de contacto con el cuerpo, con la sensación, simplemente eso te abre el corazón y te tiene como más dispuesto a amar. Por eso cuando yo salí del curso de Buto, estaba así como todo amor, ¿sabes? Toda. Que también es lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Como que tienes que poner límites, barreras y entender, volver un poquito a lo del cínico. A ver, aquí límites. Ama, pero cuídate. Claro. Protégete. Que esa sería la función de la energía masculina con la femenina, ¿no? Esa relación entre yo doy todo, pero también me doy todo a mí y me sé contener. Pero amar siempre, sin miedo. O sea, obviamente yo he pasado por muchas cosas que me han hecho estar en etapas como cerrada y también es necesario, ¿no? Como ese tiempo de recogimiento, vale, ahora no puedo dar, ahora Claro. tengo que darme a mí, pero al final siempre vas a escoger el amor, porque sin el amor
No tiene sentido nada. Lo que hablábamos hace ya un rato de tu experiencia del síndrome Kundalini. Claro, hubo un cambio en ti que, o sea, hubo una vuelta atrás, ¿no? A pesar de que se estabilizó, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de una vez que se estabiliza eso a previo a esta experiencia? Mira, cuando estaba en ese momento, yo contacté con un montón de gente, lo único que yo hacía era escribirle a personas, buscar información de quién podía ayudarme y le escribí. Y hubo una sanadora que hoy es mi amiga, Lidia, y cuando yo hablé con ella, le dije, pero ¿cómo yo me libero de esto? Yo quiero volver a mi vida anterior, yo no quiero esto. Y me dijo, lo siento, cuando abres esa puerta ya no hay vuelta atrás. Y eso fue como... Claro, en ese momento yo pensaba que la no vuelta atrás era estar bien, como que... Claro. Pero cuando abres la puerta de la conciencia, no puedes regresar a la inconsciencia. Cuando pierdes la inocencia, Sí, no no puedes puedo regresar a la inocencia. Puedes regresar, o sea, no es que no puedas regresar a la inocencia, puedes regresar a un estado de inocencia, pero sabio. Y es un poco el reto, ¿no? Como todo esto que sé a nivel de conciencia, vale, ya me di cuenta de la Matrix, el control, esto, lo otro, pero ¿cómo puedo regresar al amor desde ese lugar? Entonces, ahora mismo, yo estoy como, sigo súper consciente de mi energía, sigo súper sensible, puedo oler, oler, no literal, pero sentir cosas que en otro estado no podría sentir, no fuera tan perceptiva. Pero también como que quiero dejar claro que no es algo tan místico. O sea, no es sobrenatural. Todos tenemos la capacidad de estar en ese lugar porque es natural. Lo que nos han hecho con el discurso este ilustrado, nos han dicho que esto es cosa de brujería o que es sobrenatural, pero no es cierto. Todos podemos llegar a ese nivel de sensibilidad si hacemos como ese trabajo o si nos pasa. Y es como estar más consciente de las cosas. Y por supuesto hay un montón de camino por recorrer. Pero yo no me arrepiento para nada, ¿sabes? Yo agradezco infinitamente ser la persona que soy hoy y todo lo que tuve que vivir. Y sí, es como... O sea, gracias, porque digo, yo no quería hacer lo que estaba haciendo. Estoy muy feliz de estar más viva. Tuve que enfrentar muchos miedos, muchas heridas, mucho trauma, infancia, adolescencia, hablar con la familia y sanar cosas. Y hasta ahora, ¿sabes? Eso sí. Pero gracias, porque la libertad que yo siento ahora no tiene nada que ver con lo que yo sentía en ese momento. Y espero que, ¿sabes? Hay más. Y quiero más. Hemos estado todo el rato durante la conversación tocando, de alguna forma, soñando en nuestro inconsciente ese mundo que puede ser. Entonces yo te preguntaría a ti ¿cómo sería ese mundo? O sea, ¿cómo tú, o sea, dar este espacio ahora a ver si se puede, de qué sientes, cómo sería, cómo se olería, cómo se sentiría ese mundo en donde podamos cada vez más dejar de alejarnos de nosotros mismos y estar más conectados con nosotros mismos, cómo serían las calles, cómo serían... Pues yo tuve una visión súper linda con los templos antiguos. Igual, ¿sabes? Esto puede ser un futuro muy lejano, ¿o no? Pero vi los templos antiguos, estábamos viendo unos videos de templos antiguos que ahora son ruinas o lugares turísticos. Y me imaginaba, claro, es que este es el futuro, esto nos está diciendo, esto es el futuro, pero ahora mismo lo vemos como ruinas, como el pasado. Entonces el futuro y el pasado se tocan. Y ese mundo futuro que yo vi en esa visión eran esos templos habitados, nuevas construcciones mucho más orgánicas, mucho más poéticas, no estos edificios cuadrados y que se construyen sin ningún sentido de conexión con lo divino. Entonces sí me imagino
que es posible y que vamos hacia ahí. Construir estas ciudades donde nuestras casas son templos, donde lo sagrado forma parte de nuestras vidas, en cada rincón, cada cosa, donde como estamos conectados con el orden divino, también nuestras arquitecturas son divinas, también la manera en que nos vestimos es divina, la manera en que nos relacionamos está completamente integrada a ese orden y podemos estar como alineados con la poesía que somos cada uno. Me imagino un mundo también donde el lenguaje tenga otras características, donde podamos sentirnos cada vez más sin necesidad de las palabras y las palabras sean pura poesía, o sea, como tengan su función de establecer comunicación, pero desde la poesía, no desde demostrar quién tiene la razón, aunque también que se integren estas polaridades de lo femenino a lo masculino, la lógica, o sea, el orden y el caos aparente, o sea, la energía está de la vida sin más. Y yo creo que es posible, ¿sabes? Como lo veo súper claro. Yo digo, si yo como persona, objeto de estudio, he podido ser mejor de lo que era y lo siento en mis relaciones, en mi vida, en todo lo que se me refleja a mi alrededor. He podido encontrar como cada vez personas más alineadas, lugares donde me siento mejor. Es como, esto es natural en todos los seres. Una cosa que he sentido es la soledad de, vale, yo estoy sintiendo esto, pero cuando miro a mi alrededor, la mayoría de las personas no está ahí. Pero tengo que decirme como, yo soy un ejemplo de que ellos también pueden estar aquí y que yo puedo llegar más lejos también. Claro. Como, ¿sabes? Es como que no tengo de otra que tener esa fe porque lo he vivido, lo he encarnado, lo sé desde mi experiencia. Entonces los sentimientos estos pesimistas y derrotistas es una falacia, es una ficción, no es real. El amor siempre triunfa. No es real. No es real porque aunque no triunfara ahora, al final triunfará. Claro, es que esto que a mí me pasó fue lo peor que me pude haber imaginado de niña que me pasara. En ese momento lo viví así. Yo de hecho decía, pero Dios, prefiero tener cáncer. Fíjate hasta dónde yo llegaba a decir, ¿no? Como que ahora no, como gracias. No, retiro. Bueno, no, retiro esa. Pero claro, yo sentí que vivía el infierno, la muerte, el desastre, la locura, todo lo peor que me podía imaginar, y después de eso vino una inmensa cantidad de luz. Entonces, ¿sabes? Como no tengo miedo al desastre. Ay, me parece muy bonito lo que hablas de cómo los templos del pasado nos están hablando de los templos del futuro, ¿no? Eso, estuve en Grecia el verano pasado y eso, visitando muchas ruinas. Estábamos en Delos, que es una isla donde sí, era muy icónica en la época de la Grecia clásica. Y me acuerdo que, claro, una ciudad que estaba como hecha toda para templos, básicamente. Y claro, lo primero que sentí me un poco triste porque estaba muy destruida, muchos templos, y era como, se veían nada más los cimientos, pero subimos como por una parte del desfiladero de la montaña. Y bueno, no era un desfiladero, era como una subida normal, pero suena más poético según desfiladero. pero bueno, subimos un poco y estaba como un templo que estaba como muy conservado y me sentí muy conectado con él porque había visto como tantas ruinas y veo como ese templo que estaba así, yo wow, realmente puedo sentir como lo que estaban esas personas sintiendo, ¿sabes? Como en esa parte de atrás solamente había una sacerdotisa y, ¿sabes? Y tenía toda una movida ahí de cómo realmente conectar con lo que hemos tratado de rozar y que con la esperanza que tengo de que la gente lo pueda vivir de lo que es divino, ¿no? Y sí, yo creo que es fundamental que recuperemos eso, que es verdad que hay... O sea, ahora que vengo aquí a Europa hay como un odio desenfrenado a la civilización occidental, que yo creo que tampoco es bueno porque es odio a nosotros mismos y a lo que somos, y hay muchas cosas de ahí que es verdad que queremos cambiar,
pero que esas tradiciones también eran occidentes, ¿sabes? Y se han perdido y las podemos recuperar para así también, a través de reconciliarnos con nosotros mismos, poder reconciliar el mundo con suerte. Sí, yo creo que escogimos lo que estamos viviendo ahora, lo que vivimos en el pasado también. Somos la conciencia creadora experimentando diferentes maneras de vivir, pero creo que hay más, ¿sabes? Todo esto que estamos hablando. Claro. Me imagino un mundo en el que el potencial que todos tenemos como sacerdotisas, sacerdotes, sea expresado y donde la tierra se convierte en ese paraíso, o sea, donde hagamos honor al paraíso que es la tierra en sí. Y es totalmente posible. Evelyn Corbea. ¿En serio? Bueno, muchas gracias por prestarme un tiempo. Este es el segundo podcast que grabamos, por el primero unos problemas técnicos. Sí. Por prestar nuevamente tu tiempo para estar aquí, para que en este tiempo que estuvimos los dos nos prestáramos a tratar de aquello que no entendemos, pero que hemos experimentado, hablar a través de nosotros y que las personas que estén ahí viéndolo también les llegue un poquito de eso. Gracias a ti, gracias a Fernando por ayudarnos a organizar esto y que yo no tenga que estar pendiente de toda la parafernalia que tiene esto hoy. Sí. Y gracias a las personas que están ahí viendo un día más, gracias a mis padres por seguro que están viendo esto en el futuro próximo. Y bueno, y gracias a mí mismo por haberme permitido estar aquí hoy. Muchas gracias, Franz, por la invitación. Gracias por aparecer en nuestras vidas. Y por este espacio que al final es un espacio para transmitir toda la luz que seamos capaces de transmitir. Y también para encontrarnos los que estamos en el camino, ¿no? En este camino de abrazar el amor universal. Sean felices. Chao.